ficción, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos en la tercera edición de DTV compartiendo con ustedes todo lo que está sucediendo arriba de nuestro estudio en la sala C, en el anexo C, que es la sala principal de la Cámara de Diputados, donde se está desarrollando esta segunda jornada de participación de funcionarios del Ejecutivo Nacional para dar cuenta de los detalles que tiene el proyecto de ley, bases y puntos de partida para una Argentina libre. Está hablando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una ministra muy avesada en las actividades parlamentarias, tiene una gran trayectoria en el Parlamento, así que estamos siguiendo bien de cerca. En un rato vamos a conectarnos ya con la comisión para conocer qué están discutiendo los diputados y diputadas. Saben que pueden seguir en vivo y en directo por la página de la HCDN, en YouTube, todos los pormenores de la discusión que se da en la comisión, en este plenario de comisiones. Mientras tanto, aquí desde los estudios vamos a estar profundizando con algunas cosas que fueron destacándose más temprano, porque esto arrancó a las 9, pasaditas las 9:20 de la mañana, con Guillermo Francos, el ministro del Interior del Gobierno Nacional. Voy a darle la bienvenida aquí a mis compañeras de trabajo del día de hoy. Dani Bucetic, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo les va? Acá siguiendo el debate atentamente, en un ratito charlamos con más análisis. Dale, hola Melissa Jofre, bienvenida también. Hola Amanda, buenas tardes. Bueno, sí, vamos a repasar algunas de las líneas principales que dejaron los ministros que hasta ahora pasaron, Guillermo Francos y Patricia Bullrich. Vamos rápidamente al móvil, nos está convocando nuestro compañero Gonzalo Solabarrieta. Hola Aman, un abrazo muy grande para vos, para las compañeras en piso. Nos acompaña aquí el diputado Lisandro Almirón de La Libertad Avanza por la provincia de Corrientes. Diputado, gracias por estos minutos. ¿Cuáles son sus sensaciones, su análisis de lo que fue la visita de Guillermo Francos y actualmente lo que es la palabra de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. La verdad que una jornada con mucha actividad. Tanto el ministro, que ha tenido no solamente la generosidad de brindarse a todas las preguntas y responderlas a todas, ha de alguna manera dejado claro cuál es la postura de La Libertad Avanza frente a este proyecto, y ahora lo está haciendo la ministra Bullrich. Y ante todo creo que lo importante es que estamos a 3 meses del gobierno donde los ministros asisten al recinto con toda claridad. Hay mucha diferencia respecto a lo que fue la política en los últimos años, donde difícilmente un ministro concurría por solicitud de la Cámara de Diputados. Esto es un cambio de 180 grados, tener la posibilidad de efectuar no solamente las preguntas referentes al proyecto, porque la mayoría se extienden los tiempos más allá del reglamento, y la Libertad Avanza tiene la suficiente, digamos, generosidad de participar con todos los espacios y dialogar en la búsqueda de consensos. Así que me parece que hay una predisposición muy importante por parte del actual gobierno, y nosotros como legisladores acompañando todo este proceso que sin lugar a dudas para nosotros es muy importante la aprobación de esta ley. Amanda Alma está en el piso, es la conductora de este programa y le va a hacer una consulta. ¿Qué tal? Hola Amanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo anda? Gracias por el ratito. Quería pedirle también una percepción. Hoy hubo un debate muy intenso, importante sobre el capítulo electoral con el ministro del Interior. ¿Qué análisis hace de los comentarios de los diputados y diputadas de la oposición que fueron planteando sus perspectivas? No, creo que en el ida y vuelta hay distintos matices respecto a la aplicabilidad de algunos aspectos de la norma. Fíjate que prácticamente no hubieron preguntas referentes a la eliminación del balotaje. Eso significa que hay puntos de acuerdo y otros puntos más sensibles, pero el ministro tomó cartas rápidamente en el asunto, vino en compañía de los secretarios de áreas que estuvieron, digamos,
un diálogo permanente, tanto la secretaria de Medio Ambiente como también estuvo en todo momento presente las personas responsables del área electoral. Y la verdad que la satisfacción de no solamente por ahí de poder escuchar, sino por ahí tuve algunos problemas en la participación porque se mezclan de manera permanente, se trata por ahí de hacer de esto una polémica cuando nosotros tendríamos que tratando de hablar de aspectos normativos y tratando de contrastar aquellos con lo que uno está de acuerdo y con lo que uno no está de acuerdo, pero por ahí en el ritmo son muchas horas, indudablemente se mezcla mucho lo político con lo estrictamente jurídico y el aspecto legal de las normas. En ese sentido también preguntarle si parte de los aportes que están haciendo distintos sectores ya están desde La Libertad Avanza conversando en cómo incorporarlos, van a tener un diálogo con el Ejecutivo para ver qué margen de modificaciones van a poder incorporarse. Hoy el ministro Francos planteó justamente la importancia de este diálogo con los distintos sectores para avanzar en algunas modificaciones incluso. Por supuesto, me parece que en todo momento hay buena predisposición, insisto, tanto de los secretarios como de los ministros, de concurrir al Congreso y hacer la verdad de esta participación, de esta ida y vuelta que hay con los distintos funcionarios, que las normas que empiecen a regir a partir del el fin de ciclo de la extraordinaria sean para mejorar el país. Creo que hay una muy buena voluntad por parte de los distintos bloques, como te decía, y es tal cual lo decís, el ministro tomó inquietudes, aceptó las críticas, algunos aspectos probablemente sean tratados y analizados porque hubo una muy buena recepción y muy buena participación tanto del bloque del PRO como del bloque de la coalición cívica, del radicalismo, donde por ahí hay algunos chasquirrillos con el bloque Unión por la Patria, pero creo que no pasa más allá de la polémica y que hay que tratar de afianzar porque la gente espera mucho de nosotros. Quería preguntarle sobre la continuidad del debate. Mañana tienen otra jornada larga como la que van a tener hoy, que está promediando a estas horas, pero la semana próxima entonces sería el momento de debate de las modificaciones que se puedan incorporar, ya un trabajo con asesores. ¿Cómo están trabajando desde La Libertad Avanza para llegar antes de fin de mes al recinto? En principio, bueno, como te decía, dentro del bloque hay un trabajo permanente con el presidente del bloque, que es el doctor Oscar Sago. Nosotros con el diputado Oscar Sago. Nosotros tratamos de tener esta ida y vuelta con él y también con el presidente de la Cámara de Diputados, con quien conversan permanentemente todos los bloques. Y acercan este tipo de inquietudes. Hay un ida y vuelta con el Ejecutivo por parte también del presidente de la Cámara de Diputados, quien tiene un permanente contacto con todas las áreas de gobierno, así que me parece que hay un enorme esfuerzo de sacarlo en este plazo breve, quizás cuestionado por lo breve, pero creo que en la historia de la Cámara de Diputados nunca hubo un nuevo gobierno que aborde un plexo normativo tan amplio, con tantas aristas, tocan casi todas las aristas del derecho y todos los debates son muy enriquecedores. La verdad, uno se lleva una evaluación muy positiva respecto a los planteos que en general son normas restrictivas, que restringían libertades que deberían estar abiertas. Hay muchas cosas que pueden ser cuestionadas, pero la dinámica que ha tenido esto y la propuesta del presidente ha sido muy bien receptada por muchos de los bloques. Gracias, diputado, por este ratito. Gracias, Gonza, por traernos la voz de los diputados que están ahí siendo protagonistas del debate. No, gracias a vos, Amanda, y bueno, un saludo a todos. Gracias, Amanda. Seguiremos aquí trabajando con la palabra de más protagonistas seguramente. Hasta cualquier momento. Seguimos nosotros repasando lo que pasa en el plenario de las comisiones. Como ven en el recuadro que está aquí abajo, vamos pispeando un poquito como si fuera una ventana de lo que sucede. Ustedes pueden seguirlo sin ningún tipo de interrupción por el canal de YouTube de la Cámara de Diputados. HCDN es la forma de encontrarlo y ahí van a ver a los diputados discutiendo directamente y nosotras acá comentando lo que sucedió más temprano. ¿Cómo vieron la primera parte del debate? Primero, ayer terminó
tardísimo. Se esperaba que a las 8 y hasta las 12 menos 10 esto no terminó. No estaba apurado el ministro Cunio Olivar, no estaban apurados. Estaban con ganas Sí, de charlar. Hubo diferencias con el planteo que bueno, hoy estuvo Guillermo Franco, el ministro del Interior, hoy hubo algún cruce por el tema de los tiempos, ¿no? Ayer se ve que, bueno, anoche ya el debate estaba iniciado y no había apuro, y hoy, bueno, el ministro Franco ahí tuvo un cruce con Unión por la Patria por los horarios, porque querían que se quede más, porque el ministro del Interior abarca muchas áreas, estaba encargado todo, como le estaba diciendo recién, el tema de la reforma electoral. Hay un pedido también incluso de aliados, del PRO, bueno, de a ver si podemos separar los temas electorales para las sesiones ordinarias también, Claro, porque ¿no? además tiene una mayoría grabada, veníamos contando eso, especial, y que genera alguna complicación. Todavía nadie se metió en el tema porque me parece que no está muy resuelto cómo se va a tramitar en el recinto esto. Por un lado, esto, digamos, en esta cantidad de artículos, es cierto que es uno de los capítulos que se podría separar. Por otro lado, también la actividad parlamentaria da cuenta que son debates para años no electorales. Estamos en enero, o sea, sería pertinente, sería este año, ¿no? Pero y también bueno, hacían referencia de que en general los debates electorales son debates largos porque tienen que ver con la vida política de la representación. No es un cambio que se pueda modificar sin, por ejemplo, la participación de expertos, ¿no? Además que es algo que son varias reclamaban. modificaciones las que se pretenden hacer, sobre todo también empezando por un cambio, ¿no?, en lo que es la votación de la representación de los diputados nacionales. La forma en que representan, ¿no? Representan distritos y ahora van a representar circunscripciones, claro. No, uninominales. O sea, eso fue algo de lo que más criticó Carla Carrizo desde la UCR, y también Maximiliano Ferraro desde la coalición cívica. Maximiliano Ferraro fue muy contundente y dijo: me parece, ministro, que es momento de dar por cerrado el capítulo de la reforma política y dejarlo para más adelante. Al retirarse Guillermo Franco, unos minutos después de las 13 horas, dijo que seguramente tendremos que discutir entre lo necesario y lo oportuno, y que se llevaba todas las inquietudes que había recibido sobre este tema. Así que se mostró, digamos, en esas declaraciones y otras más que tuvo durante las 4 horas que estuvo, receptivo a que ese capítulo se pueda separar del proyecto. Y me parece que ahí empiezan a dar cuenta quienes tienen mucha experiencia legislativa, no es porque Francos no la tenga, tiene de hecho propiamente experiencia legislativa, ha sido diputado de mandato cumplido, igual que en su momento Barra, no solamente ha sido funcionario del Ejecutivo, ha sido ministro de la Corte, ha sido también diputado nacional, tiene una experiencia sobre cómo es esa construcción de las mayorías y cómo son también los reglamentos respecto a la votación. Y todo lo que escuchamos, al menos en estas 4 horas de debate electoral, es que, bueno, se requiere un poco más de profundidad para la discusión, que algunos diputados, incluso la diputada Stolbizer, hizo una caracterización de que era regresiva la legislación que se estaba trabajando. Perdón, Carrizo, Ferraro en el mismo sentido. Habló de eso y después Franco respondió: no me parece que sea regresivo. Claro, pero en esa discusión me parece que van a tratar de ganar un poco de tiempo para poder articular con un sector importante de los diputados, porque requieren en el recinto 129 afirmativos para avanzar en una reforma de estas características. Además, digamos, el contexto de lo que fue la discusión hoy, estaban todos también mirando el afuera. El tema del acuerdo con el FMI es lo que también da cuenta de cuál es la prioridad a resolver la emergencia, la urgencia que tiene este gobierno con el tema económico. Por lo tanto, si el tema electoral podría estar opacando, complicando cualquier acuerdo, es evaluable, ¿no? Exacto. Es más fácil también en algún sentido desarmar ese capítulo, ese título específico y tratarlo de manera diferencial. Vamos a ver lo que pasa en el plenario de comisiones. Está hablando Mónica Frade de la coalición cívica. Decía que eran todos criminales, y tengo la sospecha de que este gobierno va a pensar que todos los policías son bebés de pecho. Y, ministro, la resistencia a la autoridad fue históricamente en esos lugares la herramienta donde se camufla las arbitrariedades y los abusos de la policía. Y entonces yo veo en esto un empoderamiento en ciertos sectores de la policía que
mencioné 2 provincias que las pueden investigar porque son policías que son delincuentes, muchos, con uniforme. Entonces nosotros estamos dando esta herramienta para que la policía que no obra bien se sienta absolutamente empoderado de meter a cualquiera en cana con un aumento de penas que hace que no sean excarcelables. Y si ustedes miran lo que son los archivos, se van a dar cuenta que han sido, por favor, diputada. sí, espere un segundito, que es ínfimo el número de casos donde finalmente se ha probado que hubo resistencia a la autoridad. Entonces, ¿cómo usted compatibiliza eso con esas policías que estoy mencionando y otras, donde incluso en esos lugares no funcionan asuntos internos y donde esas policías, en la provincia de Buenos Aires hay un caso muy en un gobierno pasado, donde el tipo que investigó a la policía ahora está sentado en el banquillo por complicidad también de la política? ¿Cómo compatibiliza eso? Y si al mismo tiempo se está profesionalizando a esa policía a la que se le va a dar ese tipo penal. Esas serían las preguntas. Gracias. Gracias, diputada Mónica Frade. Hemos cerrado este primer grupo de preguntas, luego Brenda otro, por supuesto, y otro más, varios más. Ahora va a contestar este grupo de preguntas la señora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Muy bien, muchísimas gracias, señor presidente. Al diputado Matías Mole, de la provincia de Buenos Aires, decirle que tenemos en estudio una transformación institucional de la Policía Federal Argentina, dado que al haberse dividido la Policía Federal Argentina en 2 policías, la Policía Federal y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, hoy requiere la Policía Federal un nuevo paradigma. Tenemos en estudio la transformación institucional para que la Policía Federal se convierta mayoritariamente en una policía de investigaciones del crimen complejo, de los delitos federales y de todos aquellos crímenes que son difíciles de esclarecer por parte de las policías provinciales, utilizando algunas figuras que vamos a introducir, como es la de los modelos colaborativos entre ambas policías para investigaciones complejas. Esta es una reforma que va a reformar la Ley Orgánica de la Policía y la traeremos al Congreso en su debido momento. En relación a la capacitación a las provincias, vamos a comenzar ya una serie de capacitaciones, algunas de carácter nacional, otras con ayuda internacional, que se le va a brindar a todas las provincias argentinas la posibilidad del mejoramiento de las capacidades de policía científica, de investigación contra el crimen complejo, de aquellas materias en las que hay más tarea especializada de las fuerzas federales. En relación al momento en que estuve en las calles, estaban vacías porque había un decreto inconstitucional que impedía que la gente salga, así que estábamos solos, no había ni un auto, ni una persona, ni un perro, nada. Nos tenían a todos encerrados. No fue el único momento. Me tocó estar en la provincia de Mendoza, en campaña, en donde rige un protocolo en el que las manifestaciones no pueden bajar a la calle, y en un acto de campaña lo hicimos en la vereda, cumpliendo los protocolos. Es decir, en donde existen esos protocolos, y por eso a partir de ahora a mí me pasó en la provincia de Mendoza que la misma gente empujaba para tratar de tomar la calle y los mendocinos nos decían a la vereda porque si no nos cobran a todos multa. Así que a partir de ahora vamos a ordenar el país
y el orden político y el orden social es importante. También tengo una anécdota para contarle, diputado Molé, que fue que, no recuerdo si fue en el 2014, yo era diputada nacional, y vino la doctora presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al Congreso y dijo: de una vez por todas tenemos que organizar los piquetes, no puede ser que el país esté tomado. Y yo le aplaudí. Y fue como raro que la aplaudiera, pero la aplaudí. Me acuerdo que fuimos 2 o 3 la que la aplaudimos porque habíamos entendido que en ese momento quien era oficialismo había comprendido que el país necesitaba ordenarse, porque no se puede vivir con 86.200 piquetes en 14 años o 9.778 piquetes en un año. No se puede vivir, es un país anómico, es un país sin ley, es un país donde la calle está totalmente tomada, los ciudadanos sufren estrés permanente, no se puede. Entonces, ese momento lo dijo la entonces presidenta, a mí me pareció muy bien y la aplaudí. Luego no lo llevó adelante, pero bueno, tendrá posibilidades en otro momento o tendrán posibilidades de apoyar lo que en ese momento dijo Cristina Fernández de Kirchner. En relación a los proyectos de seguridad interior, nosotros tenemos algunas ideas que vamos a traer al Congreso de la Nación de modificación de la Ley de Seguridad Interior y creemos que es un tema que tenemos que debatir en su momento, pero tienen más que ver, en el caso de la Ley de Seguridad Interior, con la agilización de determinados proyectos de convocatoria a los comités de crisis que son demasiado burocráticos. No estamos, no es desde la Ley de Seguridad Interior donde podríamos cambiar el paradigma de uso de la defensa en seguridad interior, sino desde la Ley de Defensa. Ahora, yo, y esto lo hago como pregunta, no está hoy en la agenda, pero me lo hago como pregunta. Las hipótesis de conflicto que tiene la Argentina son hipótesis de conflicto que hoy las estamos viendo en otros países. Cuando yo fui ministra de Seguridad en el año 2015, la Argentina estaba número 4 en homicidios. Era primero Chile, segundo Paraguay, tercero Ecuador, cuarto Argentina. Yo dije, no podemos estar cuartos, tenemos que mejorar, mejoramos, terminamos en esa gestión segundos. Pasamos a Paraguay y pasamos a Ecuador. Ecuador tenía una... Escuchábamos a la ministra Bullrich respondiendo algunas de las primeras preguntas en estas rondas que se están haciendo para dar detalles del alcance del proyecto de ley que se está discutiendo. Algunas definiciones estaba empezando a responderle a uno de los diputados de Unión por la Patria, la última en hablar, que fue cuando conectamos justamente con la comisión Mónica Frade de la Coalición Cívica, que está dentro del bloque Hacemos Cambio Federal, para apuntar algunas interrogantes, algunas definiciones que necesita que se aclaren. Esta es la dinámica, ¿no? El presidente, en este caso, de la Comisión de Presupuesto, expert, está coordinando, ordenando un poco el uso de la palabra, rondas de 5 diputados que intervienen, hacen alguna apreciación, alguna pregunta, y luego, en este caso, la ministra Bullrich va respondiendo, ¿no? Sí, así es. Uno de los titulares más importantes que ha dejado la primera exposición que tuvo la ministra Bullrich en esta presentación fue que anunció que ese artículo que había despertado bastante polémica en torno a lo que tiene que ver con la organización de las manifestaciones e indicaba que 3 o más personas ya representan una reunión o manifestación y habría que pedir permiso al Ministerio de Seguridad, será quitado del proyecto. Eso es parte también de lo que hablaban los propios diputados de La Libertad Avanza, que ya habían hecho varios comentarios respecto a esto, de hecho tenían proyectos para redactarlo,
porque asumían también que la forma en que había sido presentado en el articulado limitaba mucho la libertad de reunión de todos y todas, ¿no? Sí, en realidad chocaba con el espíritu original de lo que quería tener en cuenta. Acá la ministra de Seguridad recién estaba comentando todo esto de las manifestaciones, respetando el espacio público, sobre la vereda. Entonces, tener en cuenta cualquier reunión de más de 3 personas para llamar la atención chocaba con esto de tener más ordenado, exactamente. Exacto. Por eso también es lo que estábamos diciendo antes, tratar de evitar situaciones o redacciones que son inconvenientes y que pueden llegar a empastar un acuerdo más amplio, ¿no? No nos vamos a estar quedando en cosas chicas, sino, bueno, podemos separar lo electoral, bueno, ¿qué es lo que del total? Ahí estaba hablando igual de reformar la ley de seguridad interior, que va a venir en otro momento. Es un tema grande ese también. Bueno, ¿cuál sería el obstáculo para que nos den el ok con esta batería de temas? En la reunión de 3 personas la sacamos. ¿Sabes qué? Me parece que tomaron el documento ese que está circulando del radicalismo con el semáforo y vieron todos los rojos y empezaron a marcar. Bueno, veamos acá. Es parte de la dinámica. Es parte de la dinámica del Congreso. Empezaron a marcar afuera, ¿no? No, sí, claramente, es que tiene que ver artículos. con eso, porque cuando va circulando la palabra, cuando van empezando a aparecer los interrogantes, cuando los propios funcionarios no tienen una respuesta tan clara para poder argumentar las razones por las cuales ese artículo está de esa manera en el proyecto, bueno, la negociación impacta de una forma tal que terminan definiendo qué obstáculos impiden en algún sentido avanzar. Como les decimos siempre, la libertad avanza, el oficialismo tiene 40 diputados aquí, puede alcanzar unos 40 más aproximadamente, más o menos, en los diputados del PRO como primer anillo de alianza más directa. Y luego, bueno, le faltan un montón, ¿no? Sí, son 50, ahí está, por eso el foco puesto mucho en el radicalismo, que son 34. Exacto. Más los 23 que 23 tiene de Hacemos Coalición Federal. que tiene Pichetto, ¿no? Ahí estamos. Claro, arribando. y tiene mucho que escuchar. Pero bueno, y por ahí no negociar todos ahí. los temas. Vamos a ver cómo se construye ese número. Vamos a verlo. Por lo pronto nos vamos a una pausa, volvemos en instantes. Estamos acá en el canal de YouTube de Diputados TV. Pueden seguir la comisión, el plenario de comisiones en la HCDN, que allí van a escuchar a cada uno de los diputados dando sus argumentos sobre este proyecto. Ahí volvemos. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos aquí en la tercera edición, repasando toda la actividad parlamentaria. Se está discutiendo en la Cámara el proyecto de ley, el texto del proyecto de ley, bases y puntos de partida para una Argentina libre, que justamente impulsa modificación de muchos aspectos diferentes en la legislación vigente de la Argentina. No solamente los aspectos que tienen que ver con la dimensión económica, que al finalizar la presentación de la ministra Bullrich, que estamos viendo aquí a mi costadito, de este lado lo estamos viendo, a mi costadito, a la ministra que responde las preguntas de quienes integran estas comisiones. Después viene el capítulo con aquellos secretarios de la cartera de Economía. Hoy hubo algunas funcionarias, subsecretarias de la cartera del Ministerio del Interior, que absorbió varias otras dimensiones, y hoy van a estar también desde las Secretarías de Finanzas, de Secretaría de Comercio, para dar cuenta de muchos de los detalles que tiene este proyecto de ley. Como decíamos, mañana se agregó finalmente, en la jornada de ayer, una nueva mega jornada de discusión desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Van a venir ahí también una serie de secretarios que participan del Ministerio de Capital Humano. Siguen reclamando sectores de la oposición que se presente el ministro de Economía, Luis Caputo, y que también se presente, no se sabe en carácter de qué, el redactor, parte de la redacción de este proyecto de ley, que es Sturzenegger, ¿no? Justamente, que estuvo presente en el momento del anuncio del decreto 7023, por un lado, pero después también se lo asocia a la redacción de este texto, y por eso algunos sectores de la oposición reclamaron su presencia. La realidad es que aquí están algunos de los funcionarios nacionales que llevan adelante el trabajo de los ministerios, y estamos repasando lo que dejó más temprano una de las principales visitas del día de hoy, que es Guillermo Francos, ¿no? Habló principalmente de reforma electoral, pero también estuvo hablando en general de los términos del alcance de este proyecto de ley, ¿no? Lo que busca modificar en definitiva este proyecto de ley. Sí, sobre lo que estabas diciendo recién de
de Sturzenegger, que se pide la presencia. Ayer también hubo un cruce, Julia Estrada, la diputada de Unión por la Patria, le consultó a Barra, porque Barra también está señalado como autor, ghostwriter. Escriba, claro. O sea, en realidad... lo de Sturzenegger no es ghostwriter. Él incluso viene de antes de la campaña, cuando todavía era de la campaña de Patricia Bullrich. Él había presentado todo eso y ofreció. Eso no forma parte de un chisme, forma parte de sus propios dichos, digamos. De sus propios dichos, de hecho, exactamente. Fernández Cirilo ayer decía que desde febrero del 2023 están trabajando en este texto de ley. Sí, exactamente. Ayer lo dijo acá en la comisión. Sí, hay especialistas también de Libertad Avanza que, digamos, sí, que no son conocidos, pero también contaron que desde hace 2 años también se vienen trabajando, que forma parte también de una plataforma presidencial, por supuesto, que puede tener que ver con una construcción previa, que hay que hacer una construcción de equipos, de plataformas, de temas, y para llegar a un 10 de diciembre, si es que llegas a ganar, llegar al 10 de diciembre con propuestas claras. Así que esto estaba, sí, lógicamente estaba trabajado de antes. Exactamente. No, y algo que me parece que era lo que iba a decir Dani, que entonces se le consultó a Rodolfo Barra si él tenía parte en la redacción, tanto del decreto de necesidad y urgencia 7023 como de este proyecto, y él admitió que no. Y entonces allí fue cuando se reclamó con mucha más razón que, bueno, Federico Sturzenegger pudiera asistir a capaz que no tiene que ver exactamente con la redacción ni con estar, sino con la supervisión desde lo técnico y desde donde puede estar, digamos, el trabajo de Rodolfo Barra, es decir, bueno, atención, con esto nos pueden hacer una demanda, esto puede ser susceptible de un reclamo judicial, de un amparo, de una cautelar, de un reclamo a la Corte Suprema. Entonces ese es el rol. Yo voy a tener que defender luego al Estado de todos estos reclamos. Bueno, lo mismo también es un trabajo compartido con la Secretaría de Legal y Técnica, ¿no? Todo lo que firma el presidente, ese decreto que firma el presidente, al momento de firmarlo, tiene que estar revisado por un equipo técnico y jurídico. La Comisión de Trámite Legislativo todavía no se sabe cuándo se va a conformar. Todavía no. Unión por la Patria insiste con... Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, ¿no? Insiste con enviar 4 representantes para tener en la bicameral. El presidente de la Cámara de Diputados está convencido y ha ratificado que son 3, porque él cierra el porcentaje que les da a la baja. Él dice, si les daría 3,51, le daría 4 miembros, pero la proporción le da 3,16. Entonces, por eso dicen que está la discusión. Mientras más se demora, bueno, el DNU se van sigue cumpliendo sin ser tratado. los plazos, ¿no? Acá hay una cuestión de plazos que son 10 días hábiles desde el momento en que ingresa. Hoy, digamos. Estamos en el tercero. Sobre el final de la semana que viene tendríamos que tener esa discusión. Ahora... Vamos a ir a la comisión ahora. Ahora repasamos más sobre trámite legislativo, que es lo próximo que va a tener que discutir el Congreso de la Nación mientras se canaliza este debate. Escuchemos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En ese momento, por eso la simplificación de todas las sociedades es fundamental para que la Argentina tenga trabajo, para que haya empresas. Hoy mueren más empresas de las que nacen. Es tan difícil abrir una empresa, tan engorroso, tantas leyes, tantas regulaciones, por eso pedimos que nos voten esta ley y que acompañen el decreto de necesidad y urgencia, porque el objetivo es facilitarle la vida a los que quieren comerciar y tener trabajo en la Argentina, que hace 10 años no crecemos en empleo. Así que, a los monos también le facilitó la empresa a la SAS, ¿eh? Mire, nosotros no le facilitamos a los monos nada, porque nosotros combatimos a los monos desde el primer día hasta el último, y en los 4 años que fui ministra de Seguridad bajamos 30% los homicidios, y ahora que de nuevo vuelvo, vamos a volver a poner en orden Rosario. Así que tranquilos. Bueno. ¿Tonioli me dijo lo de Chubut o usted, Glinsky? Yo soy de Chubut, yo. Bueno, a ver, Glinsky, usted fue ministro de Seguridad de Chubut y me dice que a su policía lo fulminaron. Explíqueme, si quiere, nosotros ayudamos, ahora
está el gobernador Torres, ayudamos a la formación de la policía del Chubut para que no le pase esto. Porque si usted es ministro de Seguridad y se le muere un policía porque está mal formado, bueno, a ver, formemos bien a los policías en todo el país para que puedan defenderse. Estoy de acuerdo con eso. Creo que la forma de defender a la policía es formarla. Digamos, estoy de acuerdo con usted. Bueno, entonces, nosotros, el Ministerio de Seguridad de la Nación, está dispuesto a trabajar con las 24 policías de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para mejorar cada día más la calidad de los policías de nuestro país. Así que, bienvenido a este trabajo, invitado a trabajar con nosotros en esta idea. Nosotros lo llevamos adelante cuando fuimos gobierno y lo volveremos a llevar adelante ahora que somos nuevamente, estoy en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Diputado Tonioli, le vuelvo a decir lo mismo. Ahora, siendo usted diputado de Santa Fe, yo pensaría 2 veces si no hay que poner en marcha el mecanismo actual de la Ley de Seguridad Interior que permite que las Fuerzas Armadas brinden logística a la provincia. Porque... Ministra, yo le aclaré, si querían reformar... Perdón, le aclaro la pregunta. No lo haga. Le aclaré que me refería a lo que está fuera de la ley. No lo haga a los fines que usted, no a lo que ya existe. Usted preguntó... Bueno, le doy una idea, presidente, diputado, le doy una idea. Yo le voy a plantear al gobernador el uso de la logística de las Fuerzas Armadas primero se lo tiene que plantear el ministro de Defensa. Pero estuve el otro día con el ministro de Córdoba. Hicimos una operación conjunta allá en frontera San Francisco, que usted conocerá bien, que es una zona muy caliente. El pueblo frontera está en Santa Fe y San Francisco es el primer pueblo de Córdoba en relación a esta zona de Santa Fe. Estamos escuchando justamente a la ministra Patricia Bullrich, que está respondiéndole a los distintos diputados que hacen sus preguntas. Obviamente, la discusión en torno a Santa Fe es fundamental, es uno de los territorios más calientes que tiene Argentina y parte también de no solamente las promesas de campaña, sino de la discusión que tuvo el Congreso de la Nación en los últimos meses respecto a cómo garantizar mejores condiciones en la seguridad y en la justicia de esa provincia. Quien nos está llamando es nuestro compañero Gonzalo Solabarrieta, que tiene otro diputado con quien vamos a conversar en minutos. Exacto, Aman. Estamos junto a Maximiliano Ferraro, el diputado de Hacemos Coalición Federal, representando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, Maximiliano, diputado, queríamos saber cuál es su análisis de este primer día ayer y hoy el segundo con la visita de los ministros en esta reunión plenaria. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, algo que venimos insistiendo tanto en el día de ayer como en el de hoy es prioritario que el oficialismo parlamentario, pero también el Ejecutivo Nacional, pueda fijar las prioridades de lo que es la ley ómnibus. Tengamos en cuenta que tiene más de 600 artículos. Entonces, más allá de las reuniones informativas que estamos teniendo con varios ministros de la Nación o subsecretarios y secretarios de Estado, es fundamental para poder ordenar el debate, para tener una hoja de ruta, cuáles son las prioridades que necesita el Gobierno Nacional y La Libertad Avanza en el Parlamento argentino. Nosotros creemos de que esas prioridades tienen que estar en lo que hace al programa económico. ¿Para qué? Para reordenar el descalabro económico, enfrentar la situación hiperinflacionaria que puede vivir la Argentina y después muchísimos temas que están en la ley ómnibus que ha presentado el presidente Milei, abordarlas de manera mucho más seria y responsable. Nosotros creemos que es fundamental brindar previsibilidad y seguridad jurídica. Y la previsibilidad y seguridad jurídica para millones de ciudadanos, pero a su vez también para las pequeñas y medianas empresas o empresas que quieren venir a invertir o a generar y a sostener el empleo en la Argentina, necesitan esto. Y necesitan esa hoja de ruta, esa prioridad. Y después, como hemos dicho, no es necesario tanta cantidad de emergencias, no es necesario la facultad de la delegar facultades. ¿Por qué?
porque de alguna manera eso queda circunscripto a un funcionario, a una sola persona, que es mucho más permeable a los lobbies o a ciertos criterios corporativos que pueden darse, y es mucho más loable el trabajo del Congreso, que el Congreso está trabajando. Empezamos ayer con las informativas, estamos desde el 10 de diciembre esperando para poder debatir, y acá estamos. Amanda Alma está en el piso conduciendo este programa en Diputados Televisión, le va a hacer una consulta. Sí. ¿Qué tal, diputado Ferraro? ¿Cómo está? Un gusto conversar contigo. Preguntarte, hoy fuiste uno de los protagonistas en las preguntas a Guillermo Franco sobre la reforma electoral. Estás marcando algunas prioridades que tiene que establecer el Ejecutivo Nacional y el oficialismo. En relación a la conversación con Franco, ¿cómo pensás que recepcionó los análisis que hiciste vos a través de tu persona, tu bloque, respecto a la oportunidad y el momento para discutir una reforma electoral? Bueno, en primer lugar espero que el ministro Franco no se haya ido con cansancio moral como se fue del Parlamento argentino allá por los años 2000. Y lo que quedó evidenciado es que la reforma política no tiene ni el acuerdo ni el consenso para que siga adelante, que a su vez eso de alguna manera, como está la propuesta, es totalmente regresiva en términos de las representaciones de mayorías y minorías y de garantizar la pluralidad en el Parlamento, pero también regresiva en el marco de las convenciones internacionales de la cual la Argentina es parte y que son también parte integrante de la Constitución, como la Convención de Derechos Humanos y la Convención vinculada a los derechos políticos y sociales, pero que a su vez también, como ustedes saben, rompen con avances significativos que tuvo la Argentina, lo que fue en su momento el cupo femenino y después la paridad de género. Pero después volvemos a esto que les decía, ¿no? La cuestión de la imposibilidad que tenemos nosotros por una cuestión de coherencia histórica que tuvimos en el Parlamento, que es la delegación de facultades. Claro. Tenemos en materia de reforma política y reforma electoral la facultad delegada que piden para lo que es la readecuación, nada más ni nada menos que el Código Electoral, que es el que va a regir la selección de los diputados nacionales en un sistema que a su vez marca el camino a la construcción y a la representación de partido único, que es las circunscripciones uninominales que existieron en dos momentos en la Argentina. En su momento cuando Roca era presidente y que la llevó adelante Joaquín B. González, y después en una época del peronismo. Y la segunda cuestión es que no se puede violar el artículo 45, 46, no recuerdo ya bien, de la Constitución Nacional, donde ahí están establecidos los pisos mínimos de representación que tienen las provincias en la Cámara de Diputados de la Nación, y puse un ejemplo muy concreto. Hoy Catamarca, por la Constitución Nacional, tiene 3 diputados nacionales como piso mínimo, y en la propuesta que nos trajo el oficialismo en la ley ómnibus podría llegar a tener 1 o 2 según cómo se armen esas circunscripciones uninominales, a merced del Poder Ejecutivo, delegando una facultad que no puede delegar el Parlamento, que es en materia electoral, como es también la materia penal o la materia tributaria. Gracias, diputado, por este ratito aquí en Tercera Edición. Lo dejamos volver al plenario. Es una jornada intensa y sabemos que la presentación de la ministra Bullrich es muy esperada también. Así que gracias por este ratito y gracias, Gonzalo, por traernos toda la información. No, gracias a ustedes como siempre. Un saludo grande. Gracias, Aman. Aquí estaremos. Seguimos conociendo las repercusiones, ¿no? Va como son las seguidillas, sin pausa y sin respiro de distintos funcionarios. Los diputados aprovechan también el rato para salir un poco a, bueno, no solamente coincidir o coordinar propuestas, preguntas que se le van a hacer a cada funcionario, sino también para ir reflexionando, ¿no?, sobre los debates. Está claro, como decía el diputado Ferraro, que la cuestión electoral empieza a estar un poco más afuera que adentro de esta discusión. Sí me parece que va a impulsar lo de boleta única de papel que se está discutiendo en el Senado de la Nación. Hoy tenían la pretensión de dictaminarlo, después va a tener que pasar 7 días para su tratamiento en el recinto. Va marcando que hay predisposición para avanzar en algunos temas electorales, pero por ahí no en este contexto, con este proyecto tan abarcativo, ¿no? Y el tema de la boleta única de papel, como eso, por ejemplo, es uno de los temas que podría convertirse en ley antes del 31 de enero, ¿no? Si se siguen, vamos a ver cómo es el curso del trámite hoy en el plenario de comisiones en el Senado, pero
tiene buenas perspectivas, ¿no? Buenas perspectivas, había venido con buen número acá de diputados y podría saciar, ¿no?, estas intenciones de modificaciones electorales, al menos en una parte, decir, bueno, boleta única de papel, era un reclamo que se venía haciendo, lo logramos. Además de las circunscripciones uninominales, que es el tema que complica, y como ahí decía el diputado Ferraro, choca con algunos temas de la Constitución, está también un tema intermedio y que, si apurás, a muchos sectores están de acuerdo, que es el tema de las PASO. Claro, las PASO es uno de los puntos de acuerdo generalizado, que es sacarle la obligatoriedad de que la ciudadanía participe en las internas abiertas, Así ¿no? es, de los partidos. Sí, justamente fue algo que el ministro Guillermo Franco calificó como un enorme gasto. Hoy dijo que las PASO del año pasado, de 2023, costaron 11.000 millones de pesos, solo esas PASO, ¿no? Él habló de un enorme gasto a lo largo desde que se vienen implementando desde 2011. Claro, y también está cuestionado el uso de las PASO, ¿no? Algunos sectores lo utilizan para dirimir justamente candidaturas. El que más los ha usado es Juntos por el Cambio, que ha resuelto candidaturas muy potentes. Esta última elección sobre todo, ¿no? Esta última, exacto, sí. Pero las anteriores también, cuando Mauricio Macri resultó electo, las PASO fueron muy competitivas con sectores del radicalismo. Estaban de acuerdo y en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires. La PASO de Michetti con Rodríguez Larreta. También fue muy intensa. También con Rodríguez Larreta. Con Rodríguez Larreta, la última también con Jorge Macri. Fue todo muy intenso y hay una discusión. Ahora también me parece que se puso en debate y fue parte de las advertencias que hicieron algunos sectores opositores con el financiamiento de los partidos políticos, porque ya viene una discusión muy importante. Cuando se implementaron las PASO en 2011, se incorporó también la obligatoriedad de que el Estado diera los recursos a los partidos políticos para que se presenten en las alianzas partidarias, dio también el espacio publicitario de manera igualitaria y proporcional a los votos que se sacan a partir de las PASO, ¿no? Por la publicidad en campaña electoral. Estableció también pautas, ¿no? Tanto tiempo antes de las elecciones, tanto tiempo ahora después. abre la puerta al tema de los aportes privados. Claro, que es una discusión compleja esa. Es una discusión compleja. La Libertad Avanza dice, bueno, no hay límites al aporte de los privados. Salvo que sean sindicatos. Los sindicatos lo tienen prohibido por ley. No pueden aportar. La ley electoral no les permite a los sindicatos la ley aportar. electoral, y entonces hay voces en contra y hay voces que dicen, esto sucedía ya. Sí. Sucedía. ¿Qué preferimos? Que se blanquee que hay empresas que aportan a campañas presidenciales, a campañas legislativas, o luego se traducen en otro tipo de devoluciones de dinero o de contratos, acuerdos, beneficios. ¿Por qué no blanqueamos que las empresas, cuáles son las empresas, y nos enteramos? Bueno, tal empresa aportó a la campaña de tal candidato. ¿Por qué no lo hacemos? Entonces, bueno, ahí se abre. Es moral, es ético, es económico, tiene un montón de aristas, ¿no? Claro, y también lo que se presentó hoy por algunos partidos opositores tiene que ver con la igualdad de condiciones para acceder a la promoción de las plataformas políticas en el momento de las elecciones. Sí. Me parece que igual todo esto está marcando un poco el ritmo que va a quedar cada vez más de lado, la discusión electoral. Vamos a concentrarnos también en esta etapa que tiene que ver con la discusión sobre seguridad, que es un tema fundamental y que atraviesa todos los partidos. Algo también muy importante y clave que sucedió en el día de ayer fue que los funcionarios se mostraron abiertos a establecer estas emergencias, ¿no? 11 emergencias que busca declarar el proyecto de ley, ya no por un plazo de 2 años y que se pueda prorrogar luego el Ejecutivo por 2 años más, esto es todo el mandato de Javier Milei, sino que sea por el plazo de 1 año, con 1 año de prórroga, pero con eventual autorización del Congreso. Claro, un poco como es la dinámica cotidiana. Ha habido desde el año 2012 en adelante toda una política de emergencias que siempre eran por 1 año y terminaban siendo prorrogadas por otro año más por el Congreso de la Nación. De hecho, es parte de la discusión que ayer trajeron con mucha vehemencia quienes representan a la coalición cívica, ¿no? De hecho, Paula Oliveto lo vimos en conjunto cuando estábamos acá las tres, haciendo una referencia, y recién Maxi Ferraro también nos puso nuevamente sobre la mesa. No son solo las emergencias
la delegación de facultades, ¿no? Hay una discusión histórica en el Congreso sobre eso. Que tienen el nombre conocido como superpoderes y que, bueno, es a la llegada de un mandatario decir, bueno, hay un montón de cosas que tengo que arreglar, lo dijo también y lo dijo Guillermo Franco. Bueno, si nos vamos a tomar el tiempo que se va a tomar el Congreso, que puede ser un año, no entra $1 más en este país. Entonces, fijemos las prioridades, fijemos qué es lo que se puede, alguna de las cosas se pudo sacar por DNU. El DNU hoy, al día de hoy, está vigente, por lo tanto está funcionando, salvo que haya... Salvo el capítulo de legislación laboral que está suspendido. Laboral que está frenado, exactamente, el resto está vigente. Bueno, ¿cómo podemos hacer para... Ustedes me dan autorización, no los pasamos por encima al 100%, sino que me dan esas facultades a mí con una autorización, ¿no? Me parece que ahora se va a venir una discusión interesante también. Todas son muy interesantes, sin duda, son aristas muy distintas. Algunas nos interesan más a quienes estamos en la actividad parlamentaria, como es lo electoral, ¿no? Que tiene que ver con las cosas más específicas. Ahora, temas de seguridad que a todo el mundo le interesan, en particular cuál va a ser la política de seguridad y qué modifica esta legislación. Y va a venir después de las 4 de la tarde, en un ratito nada más, ahora cuando terminen de responder a las preguntas de los bloques, funcionarios de economía, que me parece que es uno de los temas más esperados. Ahí está la modificación de la ley que aclaró y clarificó el artículo de la Constitución que establece que el endeudamiento externo debe pasar primero por el Congreso de la Nación para luego efectivizarse, que no puede evadirse ese paso, ni siquiera con los posteriores presupuestos, ¿no? Que es algo que en la ley que se aprobó hace 2 años atrás, en el año 2021, se estableció una lectura más clara de lo que dice uno de los artículos de la Constitución y muchas de las discusiones respecto a las desregulaciones, ¿no? Porque se deroga la ley de abastecimiento, se desregulan también las retenciones, se desregulan impuestos a bienes personales. Me parece que va a ser uno de los momentos más álgidos, ¿no? Que viene ahora. Sí, seguro. Y bueno, a partir de este momento, parezco la cadena nacional, a partir de este momento, si vienen secretarios o subsecretarios que, dicho sea paso, hoy estuvieron también después de Guillermo Franco, las subsecretarias de Turismo y de Ambiente, y bueno, fue bastante veloz, ¿no? La exposición que tuvieron. Así que creo que ya para este tramo final, si bien abarcan varios temas y como vos decías, temas no menores también, bueno, seguramente no tengan la misma cantidad, no reciban toda la catarata de preguntas que reciben los ministros. Mañana, en el día de mañana, que también se va a sesionar en el plenario desde la mañana hasta la noche, van a venir en el primer tramo otra tanda de secretarios y subsecretarios para hablar de temas niñez, cultura, cuestiones sensibles también. Claro. Sí, va a haber mucha discusión ahí. Sí, no está previsto que venga la ministra, en ese caso Sandra Petovelo, pero sí en el cierre ya vendría un nuevo ministro que es Guillermo Ferraro. Que es el ministro de Infraestructura, que también ahí con toda la discusión. Sí, ahora si conociendo un poco la dinámica parlamentaria, ¿podemos pensar que la semana que viene arranca el debate por el dictamen? Y yo creo que sí. Lo que estuve consultando es que una vez que cierran con esto, los asesores tienen un trabajo de síntesis y que el oficialismo va a ir recepcionando todas esas discusiones para tramitarlas con el Ejecutivo. Esta ley, al ser una ley del Ejecutivo Nacional, cualquier modificación, y como está tan, es tan grande y está tan articulada, cualquier modificación que se haga tiene que estar en consonancia con el Ejecutivo. Así que va a ser una semana, me parece, de mucho trabajo de asesores, pero también de trabajo de integrantes de las comisiones presencial para la discusión, que es lo más acalorado, que todavía se vio una pequeña muestra con la discusión sobre los tiempos. Ahí estamos viendo que se van acomodando quienes integran este plenario de comisiones porque había movimientos, se había retirado ya la ministra Patricia Bullrich, están esperando a los secretarios del Ministerio de Economía y mientras tanto vamos a una pausa y volvemos en instantes nada más. Estamos en tercera edición, síganos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es
información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos aquí en la tercera edición de DTV, nos siguen por el canal de YouTube de Diputados TV y ven aquí al costadito seguro cómo funciona el desarrollo de la comisión, el plenario de comisiones, que lo pueden seguir de manera directa por el canal de YouTube de la Cámara de Diputados de la Nación, la HCDN, Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Lo buscan en YouTube y pueden ver los pormenores del debate, mientras aquí desde la mesa vamos comentándoles lo que dejó la primera parte de la jornada, lo que dejó la jornada de ayer, y logramos también hablar con algunos diputados que están saliendo un ratito de la sala de reuniones para conversar con periodistas y también para analizar un poco lo que ha dejado las intervenciones pasadas. Nos llama nuestro móvil Gonzalo Solabarrieta. Bien, Aman, estamos aquí junto al diputado Martín Tetaz de la Unión Cívica Radical, que representa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diputado, gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué análisis hace? Recién se acaba de retirar la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pero en general de estos 2 días de mucha acción. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien, muchas gracias. Primero, por la positiva que estemos avanzando en el debate de una ley que es tan importante. Lamentablemente en un espacio de comisiones reducidas, nos hubiera gustado a nosotros que fuera más amplio el espacio de comisiones por todos los temas que trata la ley, pero hay una voluntad de diálogo y aparentemente, aunque el policía bueno, policía malo que juega el gobierno quiere hacernos creer que no, hay una voluntad de los negociadores del gobierno de empezar a, por ejemplo, en el tema de facultades extraordinarias, de ceder en algunas cosas que la oposición ha ido marcando, y entonces me parece que hay un avance de todas las negociaciones y vamos nosotros, por lo tanto, camino a tratar de acompañar, al menos en general. Después tendremos muchas diferencias en particular, pero acompañar en general este texto. Amanda Elma, la conductora de este programa, ya te está escuchando para hacer alguna consulta. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, diputado Tetaz? Quería, además de saludarle, preguntarle, ahora en un ratito van a venir secretarios de la cartera de Economía, son tus temas de expertise.
cuáles son las expectativas respecto a la cantidad de modificaciones que tiene este proyecto de ley, respecto a las respuestas que puedan dar y si tenés algunas consultas que nos puedas adelantar que vas a presentarle a los funcionarios. Sí, en línea con los proyectos que fuimos presentando nosotros durante el año pasado, nos gustaría, por ejemplo, que en el régimen de compras, que es una parte importante, el artículo 7 del proyecto de ley, se incorpore la posibilidad de que las licitaciones y todas las compulsas de precios del Estado se hagan en uvas. Y la misma metodología estamos pidiendo también para la fórmula de movilidad de las jubilaciones. Queremos saber cuál es la fórmula que tiene pensada el gobierno. No estamos dispuestos a suspender la garantía de movilidad que les da hoy la ley a los jubilados a cambio del decretazo del gobierno. No estuvimos dispuestos a hacerlo cuando gobernaba Alberto Fernández, tampoco estamos dispuestos a hacerlo ahora. Entonces queremos preguntar cuál es esa fórmula y sugerir la posibilidad que en línea con el mismo proyecto que hicimos nosotros el año pasado, los jubilados tengan su jubilación protegida por una fórmula que ajuste por uvas. Entonces esas son dos de las preguntas. Luego queremos avanzar en la cuestión presupuestaria. ¿Por qué no hay un presupuesto 2024? ¿Por qué hay aumentos de impuestos previstos dentro de la ley, siendo que la línea del gobierno por lo menos era en términos de bajar impuestos, etcétera? Quería que nos aclares un poquito la referencia del concepto de las UVA para nuestra audiencia, porque bueno, es una unidad de medida en algún sentido que se usa en la actualización de muchas actividades aquí, más en lo administrativo de la administración del Estado, pero no toda la audiencia entiende de qué se trata. Es una unidad, ¿no? Justamente para establecer un criterio de medida para abonar determinadas acciones. Sí, la UVA esencialmente es una unidad monetaria estable que permite que vos hagas desde un contrato, como pasa por ejemplo en el caso de contratos de crédito y de otro tipo de contratos, hasta que vos utilices esa unidad de medida o unidad de valor que es estable y la utilices por ejemplo para todas las contrataciones que hace el Estado y todas las licitaciones. Eso permitiría que fueran mucho más competitivas. Uno de los problemas que tenés hoy en todos los procesos de licitación del Estado es que como el Estado es un mal pagador y paga tarde y hay mucha inflación en Argentina, solamente participan los que tienen una espalda financiera muy grande o los que tienen algún tongo para ponerse en la fila y cobrar primero. Entonces las compulsas de precio y las licitaciones no son competitivas en el Estado y terminamos pagando muy caro todo eso que son recursos de los argentinos. Entonces, si se hiciera en uvas, estamos seguros que se ahorraría mucho dinero por parte del Estado en primer lugar y en segundo lugar el mismo argumento, mismo criterio para proteger a los jubilados. A nosotros nos parece que un jubilado que gana hoy 105.000 pesos en Argentina no puede ser la variable de ajuste. Creo que eso vamos a coincidir todos, ustedes también, y creo que nadie hay sobre la faz de la tierra que pueda considerar que un jubilado que gana 105.000 pesos puede sufrir o ser parte del ajuste. Entonces queremos protegerlos. Si el gobierno efectivamente coincide en esa línea y quiere protegerlos también, bueno, tiene la oportunidad de proponer este cambio, aceptar que sean las jubilaciones por uvas y que queden protegidos. Va a estar también el secretario de Comercio en la reunión dentro de un ratito nada más. Hay una discusión importante sobre los precios. ¿Te parece que esa va a ser una línea de debate dentro de la discusión del proyecto, más allá de los puntos que abarca el proyecto respecto a los precios? ¿Te pensás que en las intervenciones de los diputados que vayan a hacer las preguntas va a estar presente la inflación sin duda como uno de los temas fundamentales? Claro, pero a ver, primero es muy importante entender que la inflación no tiene nada que ver con el secretario de Comercio y eso también es importante porque el propio gobierno cometió esa confusión hace 2 días cuando el vocero presidencial sugirió que la suba del precio del dólar, que no es otra cosa que la caída del peso, tenía que ver con que los diputados demorábamos en todo caso la discusión del proyecto de ley. Primero, es obvio que no, que estamos discutiendo el proyecto de ley en tiempo récord, pero segundo, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, entonces no tiene nada que ver con que discutamos un proyecto de ley, no hay ninguna disposición que afecte a la inflación dentro de lo que estamos discutiendo en el proyecto de ley. Sí hay desregulaciones, pero eso tiene que ver con cuestiones de precios relativos de la economía, no con el problema de la inflación, para hacerlo más claro todavía. Pues eso puede afectar el nivel de algunos precios de la economía. La inflación es otro bicho. La inflación es la velocidad a la cual cambia ese nivel. Entonces, y no hay ninguna disposición dentro del cuerpo normativo que estamos discutiendo hoy en el Congreso que tenga nada que ver con la inflación. ¿Y te parece que habría que incorporar algún articulado que permita, bueno, dar más herramientas para poder controlar el proceso inflacionario?
Absolutamente. A nosotros nos parece que si el gobierno avanzara en la independencia del Banco Central, eso obviamente sería determinante en términos de bajar la inflación en Argentina. Cuando uno mira los países vecinos que además han tenido muchos problemas institucionales y crisis económicas parecidas a las nuestras, Perú, Bolivia, Chile, Colombia, Brasil, Uruguay, lo que uno observa es un denominador común, Banco Central independiente, y por lo tanto, aunque caiga la imagen del gobierno, aunque no haya acuerdo con las reformas económicas que pueda estar haciendo uno u otro presidente, la moneda se mantiene estable y no se dispara el dólar en esos países. Si nosotros copiamos eso, si le damos independencia al Banco Central, y esa obviamente es una ley del Congreso, entonces de esa manera conseguiríamos terminar con la inflación en Argentina. Muchas gracias, diputado, por este ratito con la tercera edición. Muchas gracias, Gonzalo, por las notas que nos has traído hoy. Muchas gracias. A cualquier momento. Gracias, Aman, a ustedes también. Seguimos trabajando desde la puerta, desde las inmediaciones del plenario de comisiones. Recordemos, la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Legislación General y la de Presupuesto y Hacienda están discutiendo los aspectos fundamentales de este proyecto de ley. Y en un rato, bueno, parece un cuarto intermedio, ¿no? Lo que está sucediendo en la comisión. Están hablando algunos de los diputados, la vemos ahí a la diputada Miriam Bregman, y esperamos entonces el recambio ahora sí en un ratito de funcionarios, porque está como reglamentado el horario, compartimentado el horario para que sea lo más eficaz posible y puedan responder la mayor cantidad de preguntas. Es complejo. Son muchas preguntas, son muchos bloques, son más de 100 diputados que integran las distintas comisiones en el uso de la palabra o en la idea de participar, y muy poco tiempo para los funcionarios, ¿no?, para responder. Siempre hemos visto estas dinámicas que por ahí se estiran una semana, ¿no? Sí, acá tenemos también la lista de lo que va a ser mañana. Dale, ¿no? contame un poco. Tenemos mañana entre las 9 y las 10, Carlos Torrendel, el secretario de Educación, que hay, como decíamos, el secretario depende de este Ministerio de Capital Humano, que es un gran paraguas que abarca varias áreas. Entre las 10 y las 11 va a estar Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia, que también hay varios puntos del proyecto de bases que tienen que ver con Niñez y Familia. De 11 a 12, Leonardo Cifeli, secretario de Cultura. Y de 14 a 16, el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, también un superministerio, ¿no? Sí. Para hablar del área de transporte, las concesiones y el régimen de incentivo para las grandes inversiones. Temas subsidios, ¿no? Seguramente se le va a preguntar mucho a este ministro Ferraro, ¿no? Ajá, y va a cerrar como la presentación de los ministros importantes él, ¿no? Exacto, obra pública, ¿no? También se me ocurre. Además, yo creo que también en estas intervenciones se cuela un poco cosas que tienen que ver con el proyecto de ley en sí, con los artículos de lo duro, pero también con el rumbo del gobierno. Se le quieren preguntar varias cosas. Recién lo estábamos viendo, por ejemplo, con Patricia Bullrich. Estaba hablando, en un momento ahí hubo cierto cruce por qué va a pasar con el narcotráfico en Rosario, ¿no? Exacto. No tiene que ver estrictamente con un artículo del proyecto. Sí hay iniciativas, pero la política local, la coyuntura se cuela al momento de que los diputados le pueden preguntar a los ministros, ¿no? Sin duda, y también ahora en un rato cuando esté Eduardo Rodríguez Cirilo, que estuvo allá también presentando los fundamentos de este proyecto de ley, hoy ya como secretario de Energía, ¿no? Quedó pendiente muchas preguntas respecto a las tarifas, respecto a las inversiones en relación a los procesos de transporte de la energía y los cambios que tiene el proyecto de ley respecto a los regímenes de biocombustibles, ¿no? Uh-huh. Bueno, sobre biocombustibles, ahí hubo reunión de Guillermo Francos con representantes, y hoy lo dijo también, en medio de tantas consultas que recibió, el ministro dijo que había estado hablando y se seguía conversando con representantes de las provincias, sobre todo de Córdoba y de Santa Fe, respecto de los cambios que propone este proyecto en la ley de biocombustibles, llevando a que, no modificando los cortes obligatorios que hoy por hoy hay para el biodiesel en el caso del gasoil, el corte obligatorio, y en el caso del bioetanol para las naftas, sino que esos pisos se iban a mantener y que incluso hasta se podrían aumentar. Pero toda la cuestión tiene que ver con, todas las funciones que tiene hoy por hoy la Secretaría de Energía,
en los cambios que se prevén en los distintos artículos de la ley de biocombustibles, que recordemos salió hace muy poquito del Congreso, en 2021. Hace pocos años, exacto. Sí, hace dos años y medio. Bueno, sería quitarle, ¿no?, varias facultades, entre ellas obviamente para que no tenga, digamos, función en lo que tiene que ver con los precios. No puedan intervenir en eso. Exactamente. Vamos a irnos un ratito a la comisión. Está hablando la diputada Miriam Bregman del Frente de Izquierda, mientras espera el arribo, la presentación de los funcionarios que vienen delegados por el Ministerio de Economía, uno de los momentos más esperados que va a tener esta reunión. Una ley penal en blanco, totalmente abierta, como se dijo reiteradamente acá, le deja a usted la posibilidad de hacer lo que se le ocurra. A mí me llama la atención esta insistencia en el artículo 194, porque es un artículo que ni siquiera nace de una ley, se lo pone como verdad revelada. Un artículo mala redacción, intercambiábamos recién acá, ¿qué quiere decir entorpecimiento? Cuando el dueño de un bar pone sillas en una vereda, ¿está entorpeciendo, no está entorpeciendo? ¿Qué pasa? Que ni siquiera tiene origen en una ley el artículo 194, es producto de la dictadura de Onganía, de un decreto ley sacado por un tipo, un burócrata en un escritorio. Obviamente, dictadura no lo discutió con nadie. Entonces mi pregunta es, ¿cómo piensa usted en algo que ya es malo? Por eso no hay condenas prácticamente en nuestro país. Soy abogada de manifestantes hace muchos años. No tengo prácticamente condenas registradas en este rubro, porque es un artículo que es inaplicable, porque contradice derechos profundos, libertades democráticas profundos que en nuestro país se han defendido en la calle también. Cuando habla de arma impropia, ¿usted se da cuenta que la condena... Sí, ya termino. Gracias. Perdón, ministra, cuando usted habla de arma impropia, ¿se da cuenta que la condena que propone es mayor que la que tuvo Agosti en el juicio a las juntas? Digo, pues usted nombró la palabra proporcionalidad 20 veces, pero si vamos a hablar de proporcionalidad, no puede tener aquel que tenga un arma impropia, que me gustaría escuchar ejemplos, cuáles serían esas armas impropias. Esto, ¿qué es un arma impropia? Mi celular, que también se lo puedo revolear por la cabeza, no sé, me gustaría que me lo expliquen. Bueno, va a tener más pena que Agosti. Yo quiero saber si eso a usted le parece proporcional. Que los genocidas de 30.000 detenidos desaparecidos tengan menos pena que el del arma impropia. Le hago dos preguntas más, porque se la hicieron y usted creo que no respondió, por eso me tomo el atrevimiento de repetir lo que le dijeron hoy. ¿Usted reprimiría al senador De Angeli? ¿A los que cortaron con la sociedad rural todas las rutas de este país? ¿Usted reprimiría a los fiscales que salieron a reclamar por Nisman? Es una buena pregunta. Yo quiero saber si usted les dice delincuentes, a la vereda, a la vereda. ¿Usted reprimiría a los que reclamaban en defensa de los estafadores de Vicentín? Porque ahí, voy a usar una frase suya, permítame, ahí también se usaron recursos del Estado, ¿eh? Mire que Vicentín la hizo linda con recursos del Banco Nación y del Estado. ¿Usted los reprimiría? Yo quiero saber, porque si no, delincuente es aquel que reclama contra su gobierno, delincuente es aquel que es trabajador, delincuente es aquel que reclama como parte de un movimiento social, pero los que ya pasan a tener cierto patrimonio, doble apellido, pertenecen al Poder Judicial o al Ministerio Público Fiscal, etcétera, etcétera, o son dueños de grandes extensiones de campo, esos no son delincuentes y esos sí pueden cortar la ruta, cortar la calle, ir a tribunales. Eso hay que aclararlo porque hace un ruido terrible, ministra, le digo la verdad, hace un ruido terrible. Y la última pregunta, creo que es la última. Usted habló también del problema del gatillo fácil y de la legítima defensa. Soy abogada de Carla Lacorte. Carla Lacorte venía armada con sus libros de veterinaria en la ciudad de Quilmes, bajó del colectivo. Un policía entendió que era campana de un robo, la baleó. Mi compañera Carla Lacorte al día de hoy sigue en silla de ruedas. Eso es el gatillo fácil policial. Eso es hablar de la legítima defensa. ¿Con qué argumento se defendió el policía y lo absolvieron en primera instancia y tuvimos que pelear muchísimo para que hoy esté condenado? Se defendió con la legítima defensa. Usted profundiza eso. ¿Eso es lo que tiene para ofrecerle a nuestra sociedad? ¿Ese es el ejemplo? Y encima dice que los familiares
no podrán querellar? ¿Usted le niega ese derecho a la hermana de Luciano Arruga? Redonde, por favor. Que ha luchado por años para que ese caso sea esclarecido y que sin esa lucha de familiares y amigos de Luciano Arruga hoy no sabríamos qué pasó con Luciano Arruga. ¿Le niega ese caso al papá de Lucas González? ¿Le suena la masacre de San Miguel? ¿Cómo se puede hablar tan alegremente en un país donde el gatillo fácil ha hecho estragos en los últimos años? Donde ya Rodolfo Walsh escribía de la secta del gatillo alegre. ¿Cómo puede ser? Y acá se viene, se dice y se tiran números, cosas que no tienen nada que ver con la realidad. A mí me gustaría que lo expliquen, porque si no es un conjunto de frases hechas. Cuando usted dice en el artículo 343, inciso 4, que pone el delito de tocar a un policía, si el autor pusiere manos a la autoridad, ¿me puede explicar cuál sería poner manos? Si lo saludo, si lo toco, le toco la gorra, ¿hasta dónde llega el castigo? Pero en serio escriben estas cosas, el delito de tocar. ¿Cómo pueden escribir esto y nos pueden tener en enero discutiendo esto? Si usted quiere poner esto como mínimo, llame a la Comisión de Legislación Penal, nos reunimos, discutimos qué es tocar, discutimos qué es arma impropia. Pero así no. Esto es una cosa increíble. Y cuando le preguntan de temas bastante más serios, usted no dice nada. Pues yo los medios, digo, parece Bukele. Acá empieza a dar vuelta, que vamos a traer una ley, que vamos a modificar, diputada, que el narcotráfico... la pregunta, si terminamos, porque mi pregunta es que no hay maras o Bukele. Acá yo se lo dije en el debate presidencial que tuve la posibilidad de compartir con la ministra. Acá hay que discutir las sociedades de acción simplificada, que le cuento, ministra, porque no es como usted dijo, fueron utilizadas por las bandas de narcotráfico para legalizar y lavar dinero. Y en esta reforma, que no hemos llegado todavía al punto sociedades, los invito a todos que lo lean, porque con el cuentito de las sociedades de responsabilidad limitada y todo lo que ponen, es otra fuente de lavado de dinero sucio. Y ustedes lo quieren votar en enero, entre gallo y medianoche, sin discutir. Termino con esto, porque acá quiero traer a esta mesa a Rafael Nahuel, a Carlos Fuente Alba, a Teresa Rodríguez, a Darío Santillán, Maximiliano Costecchi, todos víctimas de estas políticas. No podemos permitir el Estado policial que nos propone Patricia Bullrich. Pero sepa una cosa, Ramón Falcón era un asesino de trabajadores y no hay ninguna reivindicación posible a un asesino como él. Y además le voy a decir algo para terminar. Cuando los pueblos se rebelan, no hay matón, matona, bravucón, bravucona que los pare. Muchas gracias. La intervención de la diputada Miriam Bregman. Pensábamos hace un ratito que la ministra ya se había retirado, pero no, se quedó escuchando el final de la ronda de consultas. Son más o menos 5 o 6 preguntas de 5 o 6 integrantes de las comisiones diferentes para, bueno, armar grupos y a partir de allí la autoridad, en este caso, de la ministra Bullrich, pero en otro caso otros ministros, otros secretarios, fueron dando respuesta a estos grupos de preguntas que hicieron distintos integrantes de las comisiones. Esta es la dinámica que tiene el debate y que va a seguir teniendo hasta por lo menos las 8 de la noche. Ya auguro, ya me parece compañeras, que nos estamos pasando, porque esto era hasta las 16, ya estamos a las 17. Exacto. Ahí, bueno, además estamos viendo desde ayer al mediodía una sala colmada. Hay 151 diputados que integran las comisiones, pero pueden estar todos. Exacto. Y pueden intervenir todos. No pueden firmar el dictamen, no pueden los que no son firmar el miembros, dictamen, pero ahí lo estamos viendo, por ejemplo, los legisladores de la izquierda. Hay muy pocos que se repiten en algunas de las comisiones. O sea, están bastante representados todos dentro de esa cantidad, pero pueden estar todos. Por eso hay mucho interés en ir a preguntar, en poder estar. Porque por ahí no les tocó en alguna de estas 3, pero está en alguna de las otras 2 que ya están conformadas, en alguna de las que de educación, de salud, un montón. No te tocó estar y querés ir a preguntar al ministro también. Claro, sí, muchos están haciendo su debut de los diputados propios del oficialismo, de La Libertad Avanza. Exacto. Algunos sí con algunas consultas y otros, bueno, con discursos, apreciaciones políticas. Apreciaciones políticas, exactamente, discursos algunos fuertes, donde, bueno, son esos discursos que, como representa el ámbito de la Cámara de Diputados, siempre se levanta algún comentario, algún grito, como suele suceder con otros diputados que hablan. A mí me preguntaron mucho en estos días si esto
esto que estaba viendo era habitual. Y la verdad que sí, digo claro, todo. sí, Es habitual. sí. Este es el tono de la discusión que se da en las comisiones, sobre todo, y en comisiones tan numerosas. Cuando hay plenario de comisiones se nota más porque se hace más extenso, porque son más legisladores y porque los distintos sectores quieren estar representados en las preguntas. Lo que está pasando es que algunos funcionarios se tienen que ir o se van después de un largo rato, pasó con Francos, y se demoran los grupos de preguntas y algunas preguntas que tienen que ser respondidas por el caso de la secretaria de Turismo, la subsecretaria de Ambiente, fueron realizadas cuando ya se habían ido, ¿no? Y esa es un poco la dificultad que aparece. Hubo varias quejas sobre eso. Veremos si a lo largo de lo que queda de este día y todo el largo día de mañana se va acomodando un poco más esa dinámica. Pero les recordamos, para seguir lo que están diciendo los diputados en el recinto, en las comisiones ahora, pueden entrar al canal de YouTube de la HCDN, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y allí se está transmitiendo en vivo. Nosotros vamos y venimos un poco para también poner en contexto que se está discutiendo y hacer algún eje en varias de las discusiones que se fueron dando un poco más temprano. Pero para seguirlo en tiempo real, tienen ahí el acceso al YouTube de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación como dinámica para que también ustedes puedan seguir puntualmente algunas discusiones, ¿no? Lo complejo está en que, si bien hay un orden de toma de la palabra, no sabes muy bien en qué momento le toca al diputado que te interesa escuchar a vos, cuándo va a estar hablando. Pero bueno, es una forma de seguir los debates que se están transmitiendo desde allí. Van a seguir mañana entonces con estas discusiones a partir de las 9 de la mañana. Tiene todavía un largo rato la comisión y también DTV, Diputados TV, que en un ratito va a estar nuestro compañero Frakelli para continuar allá ya con el análisis final de esta jornada tan intensa, así que les agradezco a ambas. Nos Dani, vemos, muchas gracias. te volvés a la comisión ahora, acá subís la escalera y a seguir a ver qué está pasando. Nos vamos todas juntas también, Dale, Dani. gracias, Amanda. Nos vemos en cualquier momento, ustedes se quedan aquí con más Diputados TV hasta cualquier momento. Chau.